Ahí estamos. Bueno, como siempre vamos a hacer una oración. Oh Rey de los cielos, Consolador Espíritu de la verdad que estás presente en todas partes y todo lo llenas, tesoro de todo bien, dador de la vida, ven y fija tu morada en nosotros y purifícanos de toda iniquidad y salva nuestras almas, oh bondadoso. Bueno, una vez más con la bendición del obispo Kirilo, damos de Buenos Aires, Centroamérica, de la Iglesia Ortodoxa del Patriarcado Serbio. Continuamos con estas clases de catecismo en esta clase número 8 y que vamos a hablar sobre el capítulo 5 del libro del Catecismo de San Nicolai Velimirovich, y en el que habla de la nueva ley. La semana pasada habíamos hablado acerca de la vieja ley, como se habló, ¿no? La vieja y la nueva, la antigua y la nueva. Y la antigua ley era los mandamientos, los 10 mandamientos y otras leyes más. Y esta nueva ley que Dios Padre envía también, pero a través de su Hijo, esta vez, es la ley que se llama la última ley. ¿Por qué? Por un lado, porque es la más perfecta, es la que viene a completar, a darle plenitud a la ley antigua del Antiguo Testamento. Y también se la llama la última ley porque no va a haber otra ley hasta el fin del mundo, hasta la segunda venida de Cristo. No va a haber una nueva ley que esta que trajo nuestro Señor Jesucristo. Amar a Dios por sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, ¿no? Y luego la ley que nos enseñó con el Padre Nuestro y demás enseñanzas que trajo, las bienaventuranzas que trajo nuestro Señor Jesucristo. Todas esas enseñanzas obviamente no son para contradecir al Antiguo Testamento, sino al revés, para complementarlo, ¿no? ¿Y por qué existieron dos leyes? Muy simple, el apóstol Pablo lo explica, porque es como cuando uno tiene que enseñar a un niño y después de grande le enseña de otra manera, pero de niño le da a entender como a un niño. Eso es lo que sucedió con el pueblo hebreo en el Antiguo Testamento. Dios Padre eligió ese pueblo para que sea luminaria para las demás naciones, para que prepare a las demás naciones a recibir al Mesías que iba a traer el verdadero mandamiento, y entonces lo fue ya enseñando con estas enseñanzas que vimos la vez pasada del Antiguo Testamento, de los 10 mandamientos, y son enseñanzas básicas elementales. Y en algunos momentos también en el Antiguo Testamento vemos cosas muy como que no se, por ahí no se las entiende muy bien a la luz del cristianismo, pero el Antiguo Testamento hay que comprenderlo no de manera literal, sino justamente como un testamento dado a al género humano que todavía no podía comprender ciertas cosas. Y llegó el tiempo en el que sí estaban más preparados para comprender ciertas cosas, y ese es el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Dios envió a su Hijo
en ese momento. Y en el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 3, 1, 2, por mi parte no pude hablarles como a hombres espirituales, sino como a hombres carnales, como a quienes todavía son niños en Cristo. Los alimenté con leche y no con alimento sólido. Bueno, eso es lo que explica que todavía en el Nuevo Testamento todavía seguía pasando aquello del Antiguo Testamento, que Dios Padre enseñó con papilla, ¿no? En algunas traducciones es como papilla o leche, lo que se le da a los bebés, y no con alimento sólido. Cristo vino a traer ese alimento sólido. Y esos máximos mandamientos son estos dos que Cristo nos trajo: amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y amar a tu prójimo como a nosotros mismos. Ese mandamiento son el fundamento de la ley y de los profetas, dice Cristo. Ahí justamente está aclarando y confirmando que Él vino a complementar esa ley. Y es muy importante hacer hincapié porque Cristo, obviamente, nuestro Señor, no va a decir una cosa al azar, sino que Él dijo, amar a Dios con todo tu corazón. Eso significa que debemos preparar nuestro corazón para amar a Dios. Y preparar nuestro corazón, para prepararlo necesitamos ubicarlo, ¿no? Necesitamos saber qué parte de nuestra es el corazón. Y la ortodoxia hace mucho hincapié justamente en la vida espiritual para encontrar nuestro corazón interno. Y los santos padres explican que cuando en el Evangelio Dios habla del corazón, habla de los dos corazones, el físico y el espiritual. Es como que el corazón es el único órgano que no solamente tiene un órgano físico, sino que también un órgano espiritual. Por eso Cristo habla mucho del corazón. En vuestros corazones está vuestro tesoro, ¿no? No significa en el corazón físico, sino en el corazón espiritual, y que está plenamente ligado al corazón físico. ¿Y por qué? Porque el corazón físico es justamente el centro de la vida, ¿no? El que nos, al pulsar, lleva la sangre por todo el cuerpo, y cuando deja de latir, prácticamente ahí es cuando dejamos de vivir. Y entonces es el centro de la vida física, y también el corazón espiritual es el centro de la vida espiritual. Y vieron que en la liturgia ortodoxa, en el momento más importante de la liturgia, que es el momento de la transformación del pan y el vino en cuerpo y sangre de Cristo, que se llama, todo ese momento se llama canon eucarístico, y que comienza después del credo, el sacerdote dice, primero dice, estemos de pie respetuosamente, estemos con temor, atendamos para ofrecer en paz la santa oblación.
en teoría tenemos que estar atentos durante toda la liturgia, pero si nos llama a atendamos, significa porque tenemos que toda nuestra concentración la tenemos que recolectar, ¿no? Y porque es el momento más importante. Si bien estábamos atentos, pero ahora hay que estar más atentos. Y después dice, la gracia de nuestro Señor Dios y Salvador Jesucristo, el amor de Dios y Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Y después dice, hacia lo alto elevemos nuestros corazones. Ahí no dice, hacia lo alto elevemos nuestra mente, ¿no? No dice, elevemos nuestra inteligencia para entender lo que está por suceder. No, dice, elevemos nuestros corazones, porque el corazón es como el centro de la vida espiritual. Y, y en donde está nuestro corazón, ahí va a estar todo nuestro interés. Por eso Cristo dice, vuestro tesoro estará en vuestros corazones. Todo nuestro interés está en nuestro corazón. Entonces tenemos que elevar nuestro corazón hacia Dios, forzarlo a que el interés nuestro esté en Dios. Y en la vida espiritual hay mucho de hacer las cosas a la fuerza. Parece como contradictorio, pero no lo es, porque muchas veces somos débiles, como dice el apóstol Pablo, ¿no? Somos débiles para ciertas cosas, entonces nos tenemos que como forzar. Y si estamos distraídos, tenemos que forzarnos para conseguir colectar toda nuestra atención, como dicen los padres de la iglesia, y concentrarla en lo único y necesario, en ese momento, ¿no? Después, obviamente, nos dedicamos a las cuentas, a cocinar, a todo lo que sea, pero en el momento que hay que concentrarse, hay que recolectar toda nuestra atención para concentrarnos en eso. Y que nuestro corazón elevarlo hacia eso, ¿no? Entonces, por eso dice, amar a Dios con todo tu corazón. Ese corazón es una muy buena práctica espiritual, el ubicarlo, el buscarlo en nosotros mismos y elevarlo hacia el amor a Dios, así como lo hacemos en la liturgia. Y los padres de la iglesia explican que, como ya hablamos varias veces, que el ser humano es natural cuando está unido a Dios, porque así fue como Dios nos creó, ¿no? El estado natural del ser humano es estar unido con Dios. Cuando el hombre no está unido con Dios, falla. Fallamos, la inteligencia falla, el razonamiento falla, las acciones son equivocadas, todo funciona mal y puede funcionar gravemente mal. En cambio, la cuestión está en unirnos a Dios. Esa unión, los padres de la iglesia explican que se da en el corazón espiritual, que como Dios desciende al hombre, porque en las oraciones decimos, ven y mora en nosotros, ven y fija tu morada en nosotros. Entonces, como Dios desciende y mora en nosotros, los padres explican que si hay un lugar físico en donde Dios mora, en donde tiene su trono en el ser humano, ese es el corazón. No es ni la mente, no es ni la razón,
no es el cerebro, es el corazón. El corazón es el trono de Dios en el hombre. Tenemos esa indecible dignidad de que tenemos un lugar en donde Dios desciende y mora, ¿no? Y entonces, y de esto lo saben los padres de la Iglesia por muchas citas evangélicas, citas del Antiguo Testamento, el Salmo 50, dice el profeta David: crea en mí, oh Dios, un corazón puro y renueva un espíritu recto dentro de mí. Eso ya él sabía que Dios mora en el corazón, porque dice: crea en mí, oh Dios, un corazón puro. Es decir, desciende a mi corazón y hazlo puro. Entonces, para amar a Dios con todo nuestro corazón, debemos elevar nuestro corazón hacia lo alto, como dice en la liturgia. Después dice nuestro Señor: amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, ¿no? El alma, lo mismo, la tenemos que, como dice Vladika Nikolai Virovich en su libro, educarla en el amor a Dios. El alma es la parte inmaterial del ser humano, ¿no? La parte material es el cuerpo y la parte inmaterial es el alma. Y dentro de la parte inmaterial, que es el alma, está la parte más elevada del alma, que es el espíritu, ¿no? Y en el alma están la inteligencia, la voluntad y el deseo. Prácticamente son esos tres poderes que tiene el alma. La inteligencia, porque el alma fue dotada con esa inteligencia para que conozca a Dios, para que busque a Dios. La voluntad, porque el alma tiene ese poder de tener la voluntad para hacer las cosas, para buscar a Dios. Y el deseo, ese poder también que tenemos de desear estar con Dios, desear buscarlo. Todo siempre relacionado con Dios, porque de ahí parte todo el resto, todas las demás aprendizajes del ser humano. Primero aprende a conocer a Dios con inteligencia, a desearlo con el deseo y con su voluntad, con su fuerza interior, a buscarlo, ¿no? Y buscar estar con él, ¿no? Entonces, el alma la tenemos que educar en el amor a Dios. Y la educamos justamente practicando con la inteligencia, leer, conocer sobre Dios, aprender, como estamos aprendiendo en estas clases de catecismo, desear, practicar el deseo, que es, por ejemplo, todo lo tenemos que practicar como en un gimnasio cuando levantamos pesas y cuando vamos con disciplina, cuando vamos nos proponemos algo y nos ponemos días en la semana para poder hacer tal y cual ejercicio. Lo mismo con la práctica espiritual, tenemos que tener esa disciplina. Y eso también se encarga el deseo, el desear perfeccionarnos, el desear conocer más a Dios,
Entonces, para eso tenemos que ejercitar nuestro deseo, elevándolo hacia lo bueno y lo que es necesario para nuestra salvación, principalmente. Y la voluntad, esa fuerza interior, ¿no? Que también a veces se le habla como el fervor interior, ¿no? Que es ese poder que Dios nos dio para mantenernos firmes en lo bueno y alejar lo que no es bueno para nosotros. A veces nos tenemos que enojar con nosotros mismos cuando una tentación nos molesta y nos molesta y no la podemos sacar de encima porque ya habríamos caído muchas veces anteriormente y, y luego del arrepentimiento, luego de habernos dado cuenta que sufrimos de tal o cual pasión y luchamos contra ella, nos caemos, nos levantamos, nos volvemos a caer, nos volvemos a levantar. A veces los pensamientos no se van tan fácilmente y entonces a veces es bueno usar ese fervor interno, ese enojo, esa voluntad, pero también ese enojo interno para repeler aquello que nos está desviando de lo correcto. Y Dios nos dio ese poder interno, ¿no? Y entonces el alma la tenemos que también educar para amar a Dios. Y amar a Dios con toda tu mente, dice finalmente, es decir, con todo nuestro entendimiento y entendiendo que si amamos a Dios por sobre todas las cosas, es el camino correcto y es lo más sabio que podemos hacer, porque ¿cómo vamos a amar más, supongamos, a, no sé, a nuestra novia que a Dios? Si, ¿quién nos dio la novia? Nos la dio Dios. ¿Cómo vamos a amar a nuestros padres más que a Dios? Si es Dios el que nos dio a nuestros padres. ¿Cómo vamos a amar más a nuestros hijos que a Dios si es Dios el que nos dio a nuestros hijos? Entonces, lo más sabio, lo sabio es justamente amar a Dios por sobre todas las cosas, porque Él es el que nos dio todo. Entonces, es un agradecimiento, es un reconocimiento del Ser Supremo y que es el ser que le da sentido a todo y hasta le da sentido a nuestro amor hacia Él, porque, porque ese amor hacia Él no significa que no amamos a nuestra novia, no amamos a nuestros padres, no amamos a nuestros hijos. Significa que lo amamos primero a Dios porque nos lo dio a todos ellos y luego a ellos. Y en el amor a Dios está el amor a todos ellos y está la protección a todos ellos. Entonces, el amor a Dios por sobre todas las cosas es el acto más sabio que podemos hacer. Y después dice amar a nuestro prójimo como a ti mismo, dice nuestro Señor. Entonces, amar a nuestro prójimo significa, primeramente, amar a Jesucristo
como verdadero hombre, verdadero prójimo. Y luego también amar al resto de nuestro prójimo. En el primer mandamiento, amar a Dios por sobre todas las cosas, también está incluido Dios, Hijo, ¿no? Jesucristo, porque está incluido como Dios. Pero luego está nuestro Señor Jesucristo incluido como hombre, como perfecto hombre. Entonces, amar a Dios y amar a tu prójimo como a ti mismo. Y no dice más que a ti mismo, no dice más que a ti mismo, sino como a ti mismo. Es muy importante porque no podemos dedicarnos a amar a todos los demás y olvidarnos de nosotros, ¿no? Hay que tener cierto cuidado en esa línea sensible, ¿no? Que diferencia entre amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos o más que a nosotros mismos. Y porque debemos ocuparnos de nosotros, ocuparnos de nuestra propia salvación. No es bueno dedicarnos a salvar a otros, como en muchas confesiones daría esa impresión de que los miembros de esas confesiones se consideran como salvos y tienen que dedicarse a salvar a los demás. Y San Serafín de Saro justamente enseñaba lo contrario, que sálvate a ti mismo y así salvarás a miles a tu alrededor. Es decir, que uno tiene que buscar desde que nace hasta el último suspiro de su vida, es buscar salvarse a sí mismo. Y con ese ejemplo va a salvar a miles a su alrededor. No tanto con la palabra, sino con el ejemplo de lo que hacemos con nuestra propia vida. Eso es más que 1000 palabras, ¿no? Y entonces, y los padres de la iglesia explican, no solamente explican con sus escritos, sino que también principalmente con su propia vida, su ejemplo de vida. Ellos hasta el último aliento de su vida aprendían la vida espiritual. No era que llegaba a un punto en donde ellos ya aprendieron todo y ahora a relajarse. No, ellos decían que el arrepentimiento es un aprendizaje constante de toda la vida. Y en todo momento uno aprende algo del arrepentimiento. Y un gran padre de la iglesia, monje venerable que estaba en su lecho de muerte, los discípulos lo veían y él decía, recién ahora estoy aprendiendo a arrepentirme en su lecho de muerte. Entonces, la vida de un cristiano es aprendizaje en todo momento, hasta en el lecho de su muerte. Y así es como los santos fueron perfeccionándose en vida y en el cielo sigue ese perfeccionamiento, sigue esa constante madurez espiritual. Entonces, esos dos mandamientos son fundamentales. Amar a Dios por sobre todas las cosas, con toda tu alma, con toda tu
corazón y con toda tu mente, y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y bueno, no hace falta aclarar cuál es nuestro prójimo, ¿no? Es cada uno de los seres humanos. No hay distinción ni de credo, ni de raza, ni de color, ni de género, porque nuestro prójimo es aquel que tiene la imagen y semejanza de Dios, es decir, todos. Y, y por ello tenemos que rezar, especialmente cuando tenemos algún enemigo, cuando tenemos a alguien que nos hizo un daño, nos hizo mal. La mejor, el mejor método, lo mejor que podemos hacer, lo más sabio que podemos hacer es rezar por él. ¿Por qué? Porque de esa manera nos evitamos el rencor venenoso, nos evitamos la ira venenosa que entra en nosotros y nos envenena por completo. Y nos hace pensar como de maneras no cristianas y nos confundimos y entramos en una situación en donde decimos, nos despersonaliza, ¿no? Porque dejamos de ser nosotros mismos y nos sentimos raros cuando empezamos a pensar mal de la otra persona, a odiarlo, porque es un camino de ida que nos hace caer cada vez más en la ira, en el rencor, en el enojo, en el no perdón, no perdonar a la otra persona. Entonces nos hace ir por caminos de que cada vez ese enojo lo tenemos que amplificar porque, porque nunca se queda en un solo estado. Y ahí está el peligro también. Entonces, el camino más sabio es rezar por esos enemigos. ¿Por qué? Porque no saben lo que hacen. Cristo en la cruz rezó por aquellos que lo crucificaban y dijo, perdona a los padres porque no saben lo que hacen. No saben. Entonces, el enemigo cuando nos agredió, cuando nos ofendió, tenemos que entender que no sabe lo que hace y pedir a Dios para que lo ilumine, a que sepa lo que está haciendo, ¿no? Y luego en el libro habla sobre la oración. Me parece que para la oración vamos a ir a otro capítulo, a otra charla más adelante, porque hay que hablar ya mucho del eficazmo de la oración eh, del corazón, pero lo único que podremos decir es que la oración es esa unión del hombre con Dios, con su creador. Cuando uno hace, por ejemplo, mindfulness, que no es malo, es bueno, ya lo hablamos, pero el mindfulness es una concentración con nosotros mismos, ¿no? Pero la oración es una oración, una conexión con nuestro creador, no es con nosotros solo, es con nuestro creador. La meditación, que hoy está muy recomendada por los médicos, no solamente hacer ejercicio, no solo alimentarse bien, no solo comer bien, sino que también meditar, porque claro, lamentablemente no dicen rezar a Dios,
Dicen meditar para que como que abarque a todos, ¿no? A los creyentes y a los no creyentes. Pero confunde porque meditar no es lo mismo que rezar. Y bueno, no confunde, sino que no es lo completo, no es lo correcto. Porque al meditar uno se concentra y se conecta con uno mismo internamente y logramos cierto beneficio obvio porque logramos conocernos mejor a nosotros mismos, pero no es suficiente eso. Lo suficiente, lo pleno es conectarse con nuestro Creador, porque ahí es la fuente de todo entendimiento, la fuente de toda sabiduría y de toda verdad. Ahí es cuando aprendemos, ahí es cuando entendemos, ¿no? Todo lo que nos sucede y por qué nos sucede. Entonces, y muchos médicos creyentes están recomendando volver a rezar a todos. Y por esos beneficios que da, que está científicamente comprobado. Le hace muy bien a bueno, científicamente no soy el adecuado para explicarlo, pero eh, le hace muy bien al cerebro, le hace muy bien a la mente. Eh, Nosotros ya lo sabemos porque lo experimentamos, y, pero es bueno, bienvenida la, eh, este comentario de la ciencia en donde dice la importancia y el beneficio de rezar. Entonces, la oración, como dice el bienaventurado Justin Popovich, es el idioma del hombre del Nuevo Testamento. Es el idioma del Dios hombre del Nuevo Testamento, la oración. Es una muy bella frase que explica la oración. Es el idioma del Dios hombre, porque ya el ser humano en el Nuevo Testamento con Cristo, que se hizo hombre, ahora Él es el verdadero Dios hombre, Él es el verdadero Dios hombre, y, y todos cuando lo imitamos, también por su gracia, eh, es el objetivo de cada uno de nosotros de hacernos también Dios hombres, Dios con minúscula, porque es el objetivo que Dios tuvo para el hombre, de la deificación, la teosis, que el hombre sea el Dios de la creación, y el ser humano me refiero, ¿no? El hombre y la mujer. Y entonces la oración es el idioma del Dios hombre del Nuevo Testamento. Y la oración es el eje de la vida espiritual. Cuando no rezamos, todo nos sale mal, todo nos falta ese entendimiento, nos falta espiritualidad. Y cuando rezamos, esa espiritualidad eh, es como que es innata, porque está dentro de una persona que reza. Y, y cuando rezamos, Dios mora en nosotros. Entonces, ahí explica todo el beneficio de rezar. Dios desciende sobre nosotros. ¿Y por qué? Porque lo dicen las oraciones. Oh Rey de los cielos, consolador Espíritu de la verdad, que estás presente en todas partes y todo lo llenas, tesoro de todo bien, dador de la vida. Ven y fija tu morada en nosotros.
y purifícanos de toda iniquidad, y salva nuestras almas, oh bondadoso. Cuando Dios ven y fija tu morada en nosotros, cuando Dios mora en nosotros, ya automáticamente nos purifica de toda iniquidad, porque no puede Él morar en un lugar inicuo. Entonces, Él va a morar cuando purifica, y va a purificar cuando se lo pedimos, con arrepentimiento. Entonces, todo eso juega, no solo juega, sino todo eso sucede eh, en la oración. En la oración está el arrepentimiento nuestro, está la, eh, la gratitud nuestra y está nuestra alabanza. Y pues son esas tres tipos de oraciones que existen. La oración de alabar a Dios como Dios, creador de todo, agradecerle con gratitud, tenemos que agradecerle por todo lo que nos da, y petición, no lo había dicho, le pedimos a Dios, ¿no? Y, y cuando le pedimos, podemos y debemos pedirle como Cristo mismo pidió, que pase de mí esta copa, pero que se haga primero tu voluntad. Es decir, podemos pedirle, Dios, concédeme tal cosa, porque la quiero, lo necesito, concédeme tal cosa, pero que primero se haga tu voluntad, que si esto no es para mí, entonces que se haga tu voluntad. De esta manera aprendemos a pedir siempre lo que uno quiere pedir, pero luego decir que primero se haga tu voluntad. Y de esa manera Dios va a obrar, eh, hacer su voluntad en nosotros. Vamos a cortar ahora la grabación y después continuamos con las preguntas y con lo que necesiten.